Pues bien, como ya hemos comentado, ustedes lo saben bien, nos encontramos en medio de un proceso electoral de suma importancia para todos los mexicanos. Esta noche nos acompaña por el Frente Progresista el candidato a senador por el Estado de Puebla, el licenciado Manuel Bartlett Díaz. Muy buenas noches, don Manuel, qué bueno que está con nosotros. Isabel, al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues, don Manuel, antes de iniciar esta plática que quiero aclararle a nuestro público, vamos a dividir en 3 programas, porque queremos aprovechar que nos visita el licenciado Bartlett. Antes de iniciar, la pregunta obligada. Usted tiene una carrera en la política que es francamente histórica. Usted es un personaje de la historia política mexicana. Entre tantísimos cargos, ingresó a la Secretaría de Relaciones Exteriores con el rango de embajador como titular de la dirección en jefe para asuntos políticos bilaterales. Fue asesor del secretario de Programación y Presupuesto Miguel de la Madrid Hurtado en ese entonces. Fue secretario de Gobernación del Gobierno de la República. También fue secretario de Educación Pública, gobernador constitucional del Estado de Puebla y senador de la República, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de septiembre de 2000 a agosto de 2006. Entre tantísimo, porque su currículum es sumamente extenso. Todo esto por el Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué hace a un político de una carrera tan larga, provechosa y exitosa, decidir en un momento de su vida cambiar de partido, como lo está haciendo usted? Bueno, es una pregunta obligada, dice si es cierto, no lo he tenido que explicar. Mira, quienes han podido seguir esta carrera que mencionas, saben que en determinado momento, cuando el gobierno mexicano con Salinas de Gortari, y por tanto el partido que él manejó, el Partido Revolución Institucional, el PRI cambió de ser un partido con compromiso social, un partido que surge de una revolución, un partido defensor de intereses muy claros de los campesinos, de los obreros, de la nación mexicana, nacionalista, pasó a ser un partido de derecha. Lo fueron manipulando desde la cúpula y terminó asociado al Partido Acción Nacional, que fue históricamente el adversario del PRI, el partido que surgió para combatir la reforma agraria, la reforma obrera, todo ese programa de la revolución. Y en ese periodo, desde entonces empecé yo a enfrentarme a esta cúpula, y los he acusado siempre de violar los principios esenciales de la Constitución, básicamente, y convertirse en un partido conservador de derecha. Lo hice desde Puebla, en controversias permanentes con el presidente entonces Zedillo, que se decía priista sin serlo, pero usaba el partido. Lo hice después, desde el Senado, 6 años. Combatimos muchas medidas que tomó esa cúpula y que llevó como borregos a senadores y diputados priistas a inclusive votar una reforma energética que impulsó el PAN, y fundamentalmente las empresas transnacionales extranjeras, ¿verdad?, para abrir el petróleo mexicano a la inversión extranjera. O sea, violando uno de los principios más importantes de la nación, que es que la energía, la electricidad y el petróleo deben de ser empresas, deben estar manejadas por empresas del Estado mexicano. Claro. Es extremadamente peligroso y contrario a la soberanía que el petróleo y la electricidad, que son los que mueven un país, esté en manos de extranjeros. Votamos en contra de eso. Y votamos en muchas medidas que fueron tomando para ir acabando con toda la red social, la protección al campo, por ejemplo, que interesará seguramente mucho a los mexicanos que están en el extranjero, que han tenido que irse de México. Han tenido que irse de México porque el campo mexicano es ya imposible sostener, porque al abrir la frontera con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, abrimos a los productos norteamericanos, y con la idea engatusados de que el mercado iba a resolver todo, ¿verdad?, se desaparecieron en México todos los apoyos al campesino.
desapareció Conasupo, que garantiza los precios de garantía para que los campesinos pudieran tener un precio adecuado. Desaparecieron los grandes almacenes de granos. Todo eso se convirtió en extranjero. Por ejemplo, lo que era Conasupo desapareció. Los silos en donde se guardan las cosechas, sí, hoy la tiene una empresa mundial norteamericana, por cierto, que se llama Cargill. Entonces a Cargill no le importa un comino si aquí hay comida o no hay comida, y si los granos que almacenan y compran se pueden vender más caros en Indonesia, los mandan en Indonesia. Claro. Entonces entramos en un conflicto ideológico. Y este conflicto, ¿verdad?, me fue llevando al acercamiento con López Obrador. Desde el 2006, cuando fue su primera candidatura a presidente de la República. Me invitaron entonces a sumarme. Yo preferí quedarme todavía luchando al interior del PRI, pero no se pudo. Los priistas votaron en contra de sus principios y en contra de la Constitución misma. Entonces, finalmente, la situación del país es tan grave. Sí. Estamos en un desastre económico, una guerra absurda que ha emprendido Calderón, que sirve a los Estados Unidos, no a México. Aquí hay más de 50,000 muertos, el ejército en las calles, se matan entre ellos, mata el ejército, mueren inocentes. Sobre eso, en esta larga carrera política, ¿soñó usted alguna vez ver a México tan mal? No, es realmente por eso, por este desastre, porque no nada más es esa inseguridad total, sino que estoy platicando. Los Estados Unidos, ¿verdad?, subsidian a sus productores del campo, ¿no? Sí. Les apoyan con semillas, les apoyan con tecnología y les apoyan para que exporten, ¿verdad? Entonces, el producto americano del campo, ¿verdad?, está subsidiado, el mexicano no. Entonces no puedes competir, el campesino mexicano no puede competir contra este poder industrial enorme que subsidia a sus campesinos. Y claro, todos esos millones, tenemos 10 millones, 11 millones de mexicanos que no pueden producir aquí y se van a producir allá. Sí. Y México, en este absurdo, en esta política absurda, ¿verdad?, importa la comida de los Estados Unidos, ¿verdad? Y resulta que más de la mitad de lo que consumimos en México viene de allá. Y además, otra cosa, son los campesinos mexicanos en una medida importante los que producen estos alimentos que ellos nos venden y ganan las grandes empresas norteamericanas. Por eso yo decidí, en esta situación tan grave, ¿verdad?, sumarme a este gran movimiento nacional de todos los partidos, no solamente de los partidos de izquierda, sino es un movimiento que se llama Morena. Habrás oído su canción, claro, que se oye en todo México. Me uní a Morena en una alianza para buscar la presidencia para López Obrador y estoy convencido que vamos a ganar. Pues, don Manuel, ahorita ya se nos terminó el tiempo que dedicamos a esta entrevista. Nos vamos a ir rapidito al corte, si me permite. Vamos a continuar y la segunda parte de esta entrevista ustedes la ven mañana. Vámonos rapidito al corte, seguimos en Enlace México, no se vayan.